Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel. Hoy conmigo me acompaña Jonathan Borjas, quien es un autor de Honduras, que nos va a estar hablando de su libro. Para los que no son nuevos en esta plataforma, sepan que nosotros hacemos entrevistas a diferentes autores y ellos nos van a estar hablando de su proceso creativo, como también de su libro. Así que, Jonathan, gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo el micrófono para que nos cuentes un poquito de ti y a qué te dedicas. Hola, muy buenas tardes. Primeramente, gracias por extender esta invitación. De verdad que lo aprecio mucho porque son pocas las personas que se dan esta tarea, ¿no? De darle este espacio a escritores nuevos. Y de verdad que lo valoro porque el proceso de escribir un libro, sea corto o sea largo, eh, lleva un proceso y que se siente bien el hecho de que alguien reconozca ese proceso, ese esfuerzo. Así que de entrada, muchísimas gracias a ti por la entrevista y bueno, mi nombre es Jonathan Borjas, soy de Honduras, como bien lo mencionabas al inicio, y me dedico a, mi oficio es diseño gráfico, me dedico a la publicidad en el área específicamente del diseño gráfico. Estoy felizmente casado, llevo 3 años, cumplo ahorita en diciembre de estar casado y tengo una hermosa bebé que apenas tiene 2 añitos. Así que este soy yo y gracias de verdad por esa cálida bienvenida. Bueno, Jonathan, gracias por esa introducción, ¿verdad? En el día de hoy, ¿verdad? Nos vas a estar contando un poquito más de tu libro más adelante, pero sí me gustaría saber, cuál es la mayor fuente de inspiración, tanto como autores o si tienes, ya que eres diseñador gráfico, pues todo es visual. So, asumo que, que eso tiene mucho que ver, pero si tienes alguna fuente constante de inspiración, ya sea unos autores en particulares, ya sea unos artistas en particulares que te inspiren. No me quiero adelantar mucho sobre este tema, pero voy a ser muy honesto, ¿verdad? Siempre trato de ser honesto, no quiero aquí venir a aparentar algo que de verdad no practico. Eh, el libro, yo en mi vida había escrito nada, nada, lo que es absolutamente nada. He leído libros, sí, he leído un par de libros, pero creo que mi fuente de inspiración no viene por ese lado de la lectura. Mi esposa es fan de los libros. De hecho, los libros que leí, perdón, estoy en la No me calle. preocupes. Los libros que leí inspirados por mi esposa, ¿no? O sea, ella me inspiró a leer esos libros, los disfruté, sí los disfruté, pero no creo que la inspiración de este libro como tal venga por esa parte. Yo me dedico al diseño y en el diseño es fundamental la imaginación y creo que sin querer eso me ayudó a que mi subconsciente, o no sé en qué momento consciente o inconscientemente, se desarrolló esa parte de la imaginación como para decir, eh, puedo darle forma a esta historia. Entonces, yo desde pequeño siempre mi imaginación volaba por todos lados. Eh, en algunas ocasiones yo recuerdo que algunos compañeritos de mi escuela salían y yo no podía salir, entonces me quedaba en el aula por algunos motivos, pero mi mente volaba, mi mente no solo iba con ellos, sino que iba más allá de donde ellos estaban. Entonces creo que desde pequeño esa imaginación se fue construyendo. Caí, no sé si por casualidad, bueno, no fue por casualidad realmente, y encontré este oficio maravilloso que es el diseño gráfico, la publicidad, y yo lo comparo un poco con esto de la escritura, porque diseñar es crear cosas de cero, ¿no? Y una vez ver ese producto final, te llena porque sí, ¿va? Nosotros tenemos dentro de nosotros ¿cómo le podríamos llamar? Ese ego, si lo podríamos llamar de esa manera, de ver algo que nosotros hicimos terminado y verlo de la mejor manera hecho. Entonces creo que
que por ahí mi fuente de inspiración, mi mayor fuente de inspiración fue haber desarrollado mi imaginación desde muy pequeño. Ok, ahora, ¿verdad? Estoy bien intrigada de tu libro. ¿Cuál es el título de tu libro y de qué trata tu libro? Pues el libro se llama Los destinos de Izan. Es una historia de ficción donde también lleva unos tintes ahí muy realistas. Yo creo que toda historia, por muy ficticia que sea, tendría que llevar estos tintes que la hacen, ¿no? Como identificarte con ella, porque son cosas que te pueden pasar a ti en día a día. Entonces, traté de incluir estos tintes realistas ahí. Y bueno, la historia así resumida, porque no quiero entrar en ningún tipo de spoiler, trata de un joven que siempre vivió de una manera muy cómoda, hablando económicamente, hablando en temas de posición, estaba bien posicionado él y su familia. Y de la noche a la mañana, por circunstancias que detallo ahí en el libro, en la novela, pues lo pierden todo, ¿no? Y aparte de lo material, tiene que comenzar a lidiar con otras cosas que creo que son las que más problemas le da al final al protagonista que es Isan, y ahí se va desenvolviendo la historia. Pero esa es la trama principal, comienza él a tener eh, algunos sueños recurrentes en los cuales eh, eso él llega a un punto que no sabe si es ficción o realidad lo que le está pasando, hasta que la historia se desenvuelve de una manera, creo que sorpresiva. No te escucho, no sé si tú me escuchas. Ok, ahora sí, disculpa. Sí, hoy sí, no te preocupes. Pues nos contaste que no había leído unos libros, o sea, que había leído una cantidad de libros en particular y todo, pero en cuestión de tu libro, cuando lo fuiste creando, ya que eres artista gráfico, ¿te surgió el libro en imágenes, o te surgió como que la narrativa, así como la ibas pensando? Pregunta. Mira, literalmente eh, esta historia nace eh, debido a algo que soñé. Pues, literalmente es un sueño, no toda la historia, ¿verdad? Pues, es algo que me preguntan mucho. Literalmente no soñé la historia completa como tal, pero una mañana me desperté, creo que estábamos todavía en lo recio, si se podía decir, todavía de la pandemia. No estábamos trabajando ni siquiera en casa, desde casa, perdón. Una mañana desperté, tuve este sueño y le dije a mi esposa, yo creo que esto merece que yo lo plasme en papel. Quizás en aquel tiempo no era un proyecto como novela, ni siquiera se me ocurría, porque como te comento, jamás en mi vida había escrito algo, no me atrevía siquiera a escribir algo con el fin de publicarlo, ¿no? Ujú, Sino que comenzó con esto. Bueno, me dijo mi esposa, si consideras que necesitas hacerlo, hacelo, aunque sea para tu memoria, para que yo lo lea, y así comenzó. No soñé toda la historia como tal, literal, ¿no? Sino que soñé, ya sabía quiénes eran los personajes, sabía de qué trataba, sabía cómo iba a terminar, y, y lo interesante fue eso, darle forma, ¿verdad? Es como que aquí te pongan un rompecabezas y te digan, ok, este es el comienzo, este es el medio y este es el final. Tú ves cómo lo haces. Y eso fue lo realmente interesante. Yo tardé alrededor de un año, creo que un año y meses en escribir la historia en total, porque como te mencionaba al inicio, aunque sea algo corto o largo, es un proceso que lleva todo eso. Y así nació la historia, de verdad que a medida la iba escribiendo, todo fue muy fluido. Honestamente fueron muy pocas cosas en las que yo tuve problemas, si se podría decir de alguna manera, algún tipo de bloqueo. Creo que lo más que dejé de escribir entre tiempos así fue, creo que fue un mes, porque todo iba fluyendo en mi cabeza. Sí, obviamente hubieron momentos en que me senté y dije que si dije esto al inicio y lo repito al medio de la historia, tiene que coincidir, porque por ahí comienzan las contradicciones y bueno, me imagino yo que ahí es donde
las personas tienden a tener algún pequeño problema, como, y de ahí vienen los bloqueos y eso, pero en mi caso fue muy poco y sí fue muy interesante, la verdad que a medida iba escribiendo la historia, iba viendo la forma que iba tomando, me iba gustando cada vez más. Mi esposa, cada que escribía, le iba pasando a ella y ella me decía, dale, dale, que hoy sí ya me intrigaste. Y eso para mí, que me lo dijera alguien que había leído infinidad de libros, me animaba porque decía, bueno, pues, es que ve que tiene algo de potencial la historia y te gusta. Entonces me fui animando más, me fui animando cada vez más hasta el punto que la terminé la historia y bueno, después vino el otro proceso, ¿no? Ok, y dentro del proceso, ¿verdad? Tuyo como autor, bueno, ahora como autor, tuviste que tener un ritual en particular, como que tenías que tener estar solo, apartado de todo el mundo para poder escribir, tenías que tener música. Cuéntame de ese proceso, ¿verdad? Para ambientalizar, ¿verdad? Y poder entonces redactar. Pues mira, como tal, no me regí por ninguna ley, por ningún proceso. Lo mismo me pasa cuando diseño. Simplemente, incluso en aquellos tiempos, mi hija que ahora tiene 2 años era una bebé todavía, creo que no tenía ni el añito. Y imagínate encerrados en pandemia, mi esposa, mi bebé, era poco el tiempo, la verdad que fue muy poco el tiempo que yo escribía solo. Tal vez en un par de ocasiones que mi esposa se iba con su madre, llevaba a la niña, ahí sí, creo que fueron 2 ocasiones nada más en las que, en las que me pude como apartar de todo, ¿no? Y decir, ok, me voy a dedicarle tiempo solo a la escritura. No, yo escribía cuando en mi mente pasaba lo que tenía que suceder hasta donde me había quedado y comenzaba a escribir, revisaba lo que había escrito, por si había algún error o algo, y volvían de nuevo a los escritos a volver a revisar si se me había pasado algo, pero en realidad no fue así como un proceso como que te voy a decir, oh, me levantaba temprano y media hora meditaba, no, definitivamente no, quizás iba en la calle, miraba algo que pasaba en la calle y decía, esto podría pasar en la historia, ¿no? Esto podría pasar en mi historia. Entonces lo iba agregando o incluso me tocó muchas veces borrar cosas de las que había escrito porque no tenían esa lógica que debían de tener. Pero ritual como tal, no, nunca tuve. Quizás porque obviamente voy a seguir escribiendo, quizás en lo que se me vaya desarrollando este gusto por la escritura, sí tenga que hacer uso de algún tipo de ritual, pero al menos con esta primera novela que escribí, no tuve ningún tipo de ritual. ¿Y cuál fue el proceso más difícil, quizás dentro de la creación del escrito o de la novela? Tanto podría ser antes, durante o después de publicar. Eh, en tema de escritura, en tema de creación de la novela, creo que lo más difícil era que ya sabía cómo iba a terminar la historia y, y creo que cuando uno escribe algo sabiendo ya el final, como que es un poco más difícil, ¿no? Porque, vaya, yo he escuchado el caso de escritores que solo tienen la idea de lo que van a escribir y se van dejando guiar y a medida van viendo cómo le va saliendo, cómo se va desarrollando la misma historia, creo que le pueden dar algún giro o lo pueden dejar así con esa misma historia que comienza. En mi caso, lo difícil fue eso, ¿no? Porque yo sabía eh, de qué iba a tratar la historia y tenía cómo iba a terminar, sí o sí tenía que terminar así, porque si hubiese sido de otra manera, hubiese perdido la esencia de la historia como tal. Entonces, en tema de creación, ese fue mi mayor problema, escribir sabiendo cómo iba a terminar ya. Y bueno, después de eso, una vez que terminó la novela, estaba la historia y estaba interesante, pero yo todavía la veía como algo que no se podía publicar. Yo le decía a mi esposa, publicar es algo que uno no tiene que tomar con la seriedad de vida porque las personas que leen en esas plataformas y como en cualquier librería son
precisamente eso, personas que están acostumbradas a leer. Y por mucho que a mí me guste una historia, cómo quedó mi historia, yo sabía que le faltaba todavía algo más. Y, y es aquí donde, perdón, No te y preocupes. es aquí donde tomo la decisión de hacer las cosas bien y decido que después de esto me contacté con alguien para que me ayudara con la corrección de estilo, que era, considero yo que es una parte fundamental, fue una parte fundamental en la creación de mi historia. Y, y contacté con una chica, son mexicanas ellas, saludos por si ven el video, que les voy a decir que lo vean, muy profesionales, y me dieron observaciones muy válidas. Y este proceso creo que tardó por ahí como 6 meses, fue un poco largo también porque una de las chicas me dijo, Irani es su nombre, me dijo, Jonathan, si vamos a hacer algo, hagámoslo despacio, porque a mí me gustaría entregarte un trabajo, pues al final que valga la pena, ¿no? Entonces yo estuve totalmente de acuerdo con ellas, teníamos comunicación constante, me decía, mira, Jonathan, estos son los avances. Lo que me gustó de ellas es que mantuvieron la esencia de la historia, ¿no? Solamente ellos se encargaron en tal vez en la gramática, ¿no? En que si a un inicio hablaba en tiempo pasado, al terminar la oración tenía que seguir hablando en ese tiempo. Cosas que honestamente yo no me detuve a observar y por eso recalco la importancia de hacer estas cosas, ¿verdad? Como, como escritores nuevos muchas veces nos emocionamos y creemos que nuestra historia está perfecta tal cual la terminamos y no, es necesario detenerse, hacer una pausa. Yo volví a leer, después de que la escribí, volví a leer la novela completa y sí vi que tenía errores, obviamente, pues en mi vida había escrito nada, ¿no? Entonces, pasó este proceso también de corrección de estilo y bueno, yo hice la maquetación, yo hice el diseño de la portada, ventajas de trabajar en publicidad y de ahí vino en mi caso, la autopublicación, yo simplemente, disculpa que viene un carro grande, perdón, vamos a dejar que pase. Ahí Perdona, está, Maribel, ahí está. hubiese querido de verdad hacerlo de una manera más bonita. ¿No? Esas son cosas que pasan, tranquilo. Y las cosas pasan por algo, yo eso lo he aprendido en la vida. Entonces te comentaba que después vino la autopublicación, por ahora solo está la novela en la plataforma de Amazon, porque aquí en Honduras, desafortunadamente es muy difícil. Aparte de difícil, es costoso imprimir libros en físico, darse a conocer en las librerías y tal. Ese tema por acá, por ahora, es muy complicado. Todavía estoy viendo porque sí muchas personas me preguntan por el libro en físico, ¿no? Entonces, autopubliqué en Amazon y creo que fue, yo en lo personal pensé que era lo que más tiempo me iba a tomar porque igual de Amazon no sabía absolutamente nada, no sabía cómo hacer, no sabía cómo lo iba a maquetar, cómo lo iba a subir. Comencé a buscar información y muchas personas que les daban muchísimos problemas publicar y dije yo, quizás este sea mi caso. Entonces, creé mi cuenta, ya tenía el manuscrito totalmente corregido como a mí me gustaba, ya estaba maquetado y comencé con ese proceso de publicación. Gracias a Dios, todo ese proceso lo hice en menos de una semana. Me considero, la verdad, afortunado porque en menos de una semana, incluyendo que Amazon te aprobara, porque Amazon tiene como un tiempito de espera ahí, ¿no? Entonces, Ujú. gracias a Dios publiqué muy rápido. Luego vino otro inconveniente que era que Amazon no manda pagos aquí a Honduras directamente. Son pocos de los países de aquí de Latinoamérica que Amazon hace eso. Entonces tuve que abrir otra cuenta digital y bueno, fue otro proceso totalmente engorroso. Para mí sí ese fue un proceso engorroso porque honestamente no lo preví. Pero al final todo salió como debía de salir. El libro está publicado.
y bueno, ahí está, es una emoción que personas dejen una reseña, se tomen el tiempo, o personas que han comprado el libro en Amazon, se tomen el tiempo de leerlo, no solo de eso, sino que dejar una reseña, y eso lo valoro, o sea, es una experiencia que no te la puedo explicar, que alguien haya leído algo que tú hiciste y que aparte le guste. Entonces, al final creo que si valoramos el tiempo que invertí, las horas que invertí escribiendo, las dudas que saltan, porque saltan, no todo es perfecto, ¿no? Saltan dudas y hubo un momento en que yo dije, creo que esta historia a nadie le va a gustar y creo que no solo a mí me pasa, ¿no? Creo que le pasa a todos los que se atreven a escribir y esa lucha, esa disyuntiva, yo creo que a mí lo que a mí me ayudó es que siempre yo soy de los que pienso que si alguien lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y eso lo he practicado no solo en esto de la escritura, sino que en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Yo aprendí a nadar, y esto es como anécdota ya adulto. Creo que ponle hace unos 4 o 5 años atrás. Yo no podía nadar. Y entonces yo dije, si otras personas pueden, ¿por qué yo no puedo hacer? Entonces, creo que, me agarraba de eso. En este proceso de escritura me agarré de eso y me ayudó a terminar el libro y ahora que ya el libro está publicado y que ya, salí de todo ese movimiento, estoy muy, muy contento, estoy muy satisfecho, creo que es la palabra que buscaba. Estoy satisfecho porque la historia quedó no como yo lo quería, sino que quedó muchísimo mejor. Y la verdad que eso no tiene precio. Bueno, pues, ¿y dónde podemos conseguir tu libro? Me dices que es en Amazon y es solamente versión digital, No, que si lo compran por medio de Amazon está también en 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 físico. físico. Sí, está en físico por medio de Amazon y por ahora solo por ahí. A las personas de aquí del país, eh, que son las que me piden que dónde lo pueden conseguir en físico, todavía estamos ahí en esa búsqueda, pero esperando en Dios que pronto encontremos un lugar donde poder adquirirlo y bueno, que tengan la oportunidad los compatriotas de leer. Perfecto. Así que, ¿y tus redes sociales, verdad? Para las personas que están interesadas en comunicarse contigo, ¿cuáles serían? Sí, me pueden encontrar yo solo tengo, más actividad en Facebook y en Instagram, en Facebook como, Jonathan Borjas, igual que en Instagram, por ahí estamos a la orden. La verdad que, ha nacido de mí una iniciativa de que si alguien por ahí es un escritor primerizo y está lidiando con esto de la escritura y todavía tiene que lidiar con buscar a alguien que le diseñe la portada, yo con mucho gusto, si se acomodan a mis tiempos, porque obviamente tengo obligaciones en mi trabajo, pero si ellos se acomodan a mis tiempos, yo con muchísimo gusto les ayudo, les colaboro, porque yo sé lo que es que alguien se acerque y te eche la mano, eso yo lo valoré muchísimo. Y nada, si alguien por ahí está escuchando esta entrevista y es de un escritor, alguien que está escribiendo algo, aunque no sea la primera vez, simplemente alguien que está escribiendo algo y quiere verlo publicado, eh, con gusto, yo estoy ahí. Si los puedo también asesorar en algo, que puedan considerar que yo los puedo ayudar, lo que me ayudó a mí, con muchísimo gusto, yo no tengo ningún problema en compartir experiencias, de eso se trata esto, yo me quedo de esta experiencia, creo que lo más bonito es eso, ¿no? La interacción que uno tiene con otros escritores, y no solo escritores, personas como tú, que imagínate, de Puerto Rico, jamás me imaginé conocer a alguien de Puerto Rico, y me quedo con eso, ¿no? Con estas pequeñas relaciones que uno inicia y que espero pues, que nunca se terminen este tipo de comunicaciones, Maribel. Y bueno, el llamado está hecho, ¿no? Si alguien considera que yo les puedo ayudar en alguien, ahí por mis redes sociales me contactan, Jonathan Borjas, y no es más que me digan, Jonathan, tomo tu palabra en lo que dijiste en la entrevista de Maribel y bueno, démosle. Vale, pues Jonathan, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Este, nada, cualquier cosa que le podamos ayudar, aquí estamos a la orden. Y nada,
Esperamos pronto verte, ¿verdad? Porque sé que tienes otras cosas en la mente, así que esperamos pronto tenerte nuevamente con tus otros proyectos. A los que nos están escuchando y nos están viendo, vamos a tener la información de Jonathan en la descripción de este video y en la descripción de este audio. Así que gracias, Jonathan, por estar aquí y a ustedes hasta el próximo episodio. Bye. A ti, Bye. Maribel, muchas gracias. Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado, y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.